En este video veremos qué es el estrés. El estrés siempre ha existido en nuestro mundo. Nuestro cuerpo está diseñado para afrontar amenazas y peligros. Poseemos mecanismos de defensa automáticos, dirigidos a enfrentar efectivamente situaciones de emergencia. La respuesta de estrés es una respuesta automática a cualquier cambio ambiental, externo o interno, mediante la cual se prepara para hacer frente a las demandas que se generan. El estrés, entonces, es tan antiguo como el mismo ser humano. En otra época, el objetivo de la reacción del organismo ante el estrés era movilizar los recursos energéticos para poder prepararle para el esfuerzo físico y permitirle responder al peligro mediante la lucha o con la huida. Las causas del estrés eran esencialmente el hambre y el frío. Por tanto, no es algo malo en sí mismo. Al contrario, facilita el disponer de recursos para enfrentarse a situaciones que se suponen excepcionales. Esta es una respuesta excelente pro supervivencia para el mundo natural, en el cual evolucionó nuestra unidad cuerpo-cerebro-mente. Pues si había que escapar de las garras de un león o luchar contra un enemigo de otra tribu, era mejor reaccionar instintivamente que pensar, pues ¿quién necesita, verdad, en esos momentos tan decisivos, alimentar pensamientos positivos y elegantes? Sin embargo, este mismo mecanismo, que antaño era tan eficiente, resulta que ahora en el presente se ha vuelto insuficiente para resolver las nuevas situaciones estresantes que se nos presentan en el moderno mundo artificial. Esta es la principal razón por la cual la mayoría de las personas actúan de una forma tan instintiva y poco razonable cuando se encuentran bajo presiones de cualquier tipo. Es muy importante que leas el material anexo que preparé especialmente para este módulo, a efectos de comprender mejor lo que se va graficando en estas imágenes del video. Ahora bien, estamos cada vez más familiarizados con la palabra estrés. Y la mayoría de las personas piensa que estrés es sinónimo de preocupación. Si estás preocupado, estás estresado. Sin embargo, para el organismo la palabra estrés tiene un significado mucho más amplio. Para el cuerpo, estrés es sinónimo de cambio. Cualquier cosa que cause un cambio en tu vida causa estrés. No importa si es un cambio bueno o malo, ambos son estresantes. Cuando encuentras tu casa soñada, es estrés. Cuando pierdes tu trabajo o no tienes dinero para pagar tus deudas, o cuando un familiar está operado, es estrés. Bueno o malo, si es un cambio en tu vida, es estresante para tu organismo. Aún los cambios imaginarios son estresantes. De hecho, los cambios imaginarios son los que llamamos preocupaciones. Si temes que no tendrás suficiente dinero para pagar la renta, eso es estrés. Si te preocupa la posibilidad de ser despedido de tu trabajo, eso es estrés. Si crees que te darán un aumento, eso también es estrés, aunque sea un cambio positivo. No importa si el evento es bueno o malo, real o imaginario, cualquier cambio produce estrés. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que cualquier cosa que causa un cambio en la rutina cotidiana es estrés. Que cualquier cosa que cause un cambio en la salud de tu cuerpo es estrés. Y que los cambios imaginarios son tan estresantes como los cambios reales. Nos preguntamos entonces, ¿cómo es posible que más de 3 de cada 10 personas no pueda manejar el estrés de la vida moderna? La respuesta podemos encontrarla en el cambio acelerado de nuestra sociedad contemporánea. Primero, terminamos de ver que cualquier tipo de cambio significa estrés para nuestro cuerpo. Segundo, la mayor parte de la experiencia humana sobre la Tierra no ha incluido cambios tan repentinos. Nuestra experiencia a través de los siglos no nos ha preparado para manejar correctamente la complejidad de estos tiempos. El mundo actual es un permanente desafío para nuestra inteligencia. Recordemos que nuestro sistema nervioso evolucionó para adaptarse maravillosamente, pero a las condiciones ambientales correspondientes al momento en que apareció el Homo sapiens
en la sabana africana. Hace miles de años no existían los supermercados, ni una información que nos bombardeara sin consideración, online, real-time, 24 horas al día. Éramos simplemente cazadores-recolectores. Por lo tanto, la estructura y funcionamiento de nuestra unidad cuerpo-cerebro-mente no está preparada para esta sociedad en la que vivimos. Y esto explica la gran cantidad de trastornos nerviosos que aquejan actualmente a la mayoría de las personas en este mundo globalizado y tecnificado. Entonces, debe ser una nueva cultura la responsable de la readaptación al mundo moderno. Y el brindar este tipo de conocimientos en este innovador curso tiene como misión que podamos tomar conciencia de ello y que podamos comenzar a aplicar los conceptos y herramientas que se brindan para manejar apropiadamente el estrés, hacer ajustes en las interpretaciones de nuestras conductas y en las de los demás, claro, y entonces poder prevenir enfermedades y mejorar nuestra calidad de vida y relaciones. Como mencioné antes, el estrés no es nuevo en nuestro mundo. Sin embargo, fue recién en el siglo pasado en el cual se descubrió su mecanismo psicofisiológico. Es por ello que aquí les compartiré 3 de los primeros investigadores del siglo XIX y XX, cuyos descubrimientos y conclusiones sirvieron de base para la comprensión neurofisiológica actual de los mecanismos del estrés. El concepto de estrés, tal como lo entendemos en la actualidad, fue desarrollado por Hans Selye, fisiólogo de origen húngaro, quien fue uno de los primeros científicos en describir la respuesta del estrés y observar la naturaleza dual del mismo. Selye concibió por mera casualidad la idea del síndrome de adaptación general o síndrome del estrés, sobre el cual escribió por primera vez en 1936. Selye trabajó como profesor y director en el Instituto de Medicina Experimental y Cirugía de la Universidad de Montreal desde 1945 hasta su retiro en 1970. Y sus puntos de vista sobre la salud ayudaron a cambiar la manera de ver el cuerpo y la mente en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Se sabe que a corto plazo, el estrés produce cambios adaptativos que permiten responder ante el estímulo estresante, como por ejemplo, movilización de los recursos de energía, inhibición de la inflamación y resistencia a la infección. Pero a largo plazo produce cambios desadaptativos, por ejemplo, aumento de las glándulas adrenales o suprarrenales. El proceso del estrés está formado por 3 etapas: la de alarma, la de resistencia y la de agotamiento. En la primera etapa, la de alarma, el cuerpo se prepara para la lucha o la huida, pero como ningún organismo puede mantener esta condición de sobreexcitación constante, existe una segunda etapa que le permite sobrevivir a la primera, llamada resistencia. Y si la duración del estrés es suficientemente prolongada, el organismo ingresa a una tercera etapa, la de agotamiento, que es una forma de envejecimiento debida al deterioro del organismo por mantener constante el desgaste durante la resistencia. A esto lo veremos más detalladamente en el siguiente módulo. Pero ya en el siglo XIX, el fisiólogo francés Claude Bernard también expresaba que a pesar de que el ambiente externo cambie, el medio interno debe mantenerse más o menos estables. Sus ideas son, en parte, reconocidas por estudiosos del estrés actualmente, pues reconocen la estabilidad de ciertos parámetros vitales, como la temperatura corporal, que el organismo debe mantener más allá de los cambios externos. Pero sus ideas hacían parecer demasiado rígidos a sistemas que deben ser adaptativos. Y fue Walter Cannon quien se centró en los aspectos adaptativos del organismo. Cannon acuñó el término de homeostasis para describir o definir la regulación de este ambiente interno. El prefijo homeo
por su significado de semejante o similar, ya que el medio interno es mantenido dentro de un rango de valores más que en un valor fijo. También apuntó a que el sufijo estasis se debe entender como una condición y no como un estado invariable. Estasis significa condición similar, también definida como una relativa constancia del medio interno. Es decir, existe un equilibrio entre los distintos componentes fisiológicos y ante las desviaciones del mismo, el organismo pone en marcha una serie de mecanismos homeostáticos compensatorios para restaurar así el equilibrio perdido. Pero, ¿qué es el estrés entonces? Aquí, 3 definiciones sacadas de diferentes autores y que en su conjunto pueden aclarar el concepto. 1. Es un estado fisiológico de alarma ante un agresor externo físico o psíquico. 2. Es un estado de homeostasis amenazada, provocado por un agente psicológico, ambiental o fisiológico. 3. Es la consecuencia de un estímulo, externo o interno, que activa al eje hipotálamo-hipófisis adrenales y al sistema nervioso simpático, produciendo cambios fisiológicos de forma tal que el organismo pueda convivir con la amenaza y adaptarse. A efectos de comprender mejor tales conceptos, si es necesario, repasar lo visto de sistema nervioso con sus principales componentes como material entregado en este mismo módulo. Sin lugar a dudas, el estrés es uno de los grandes enemigos que deben enfrentar los lóbulos prefrontales de toda la humanidad. Por eso, para lograr el control del mismo, es necesario estudiarlo y hacer el máximo esfuerzo para conocerlo en profundidad. Cuando el cuerpo está en equilibrio, parámetros fisiológicos tales como la temperatura corporal, la presión arterial, el ritmo cardíaco, el nivel de glucosa, etc., se encuentran lo más cerca posible del ideal en cuanto al buen funcionamiento corporal. Cuando se expone al organismo a un daño o una amenaza, se producen un conjunto de cambios fisiológicos que se conocen como respuesta del estrés o solamente estrés. Entonces, podemos considerar como estresante a todo factor que rompa dicho equilibrio del organismo. La respuesta del estrés no es otra cosa que un conjunto de adaptaciones fisiológicas que se activan en el organismo para afrontar diversas situaciones, con el fin de solucionarlas y poder nuevamente volver a restablecer el equilibrio perdido. Tanto los estímulos estresantes psicológicos, pérdida de trabajo, pelea con un ser querido, etc., como los físicos, por ejemplo, exposición al frío por largo tiempo, producen cambios fisiológicos similares, pero solo el estrés psicológico crónico se reconoce como enfermedad. En el módulo 2 analizaremos cuáles son los tipos de estrés y los tipos de estresores. A continuación, pasaremos a conocer mejor la neurofisiología de nuestro organismo. Comenzaré por mencionar que la psiconeuroinmunoendocrinología busca explicar científicamente la manera de cómo el cerebro y la mente nos enferman o nos mantienen sanos, y para ello se ocupa de estudiar los mecanismos de interacción y comunicación entre la mente y los 3 sistemas responsables de mantener la homeostasis, o sea, el equilibrio interno: el sistema nervioso, el inmune y el endocrino. Hoy en día, se considera que la gran mayoría de las enfermedades son psicosomáticas, ya que los factores emocionales influyen en todos los procesos del cuerpo. Se afirma que la bioquímica del cuerpo es un producto de la conciencia, de las creencias, de las emociones y de los pensamientos, que crean las reacciones químicas que sostienen la vida en cada célula. Ya no es un misterio, como hasta hace poco lo era, hablar de la mente y la influencia de los pensamientos, no solo en nosotros mismos,
sino que en el entorno y más allá de él. La doctora Marianela Castés plantea que existe algún elemento en la mente del paciente que marca la importante diferencia en la reacción del cuerpo a la enfermedad. Hay algo efímero, como una actitud o sentimiento, que puede dejar su marca en el organismo, asegura. Por lo tanto, si el cerebro y la psiquis, que son los que controlan nuestras emociones, aptitudes y creencias, influyen sobre nuestro sistema inmunológico, deberíamos poder cambiar las tendencias y actitudes negativas de indefensión y desesperanza para poder dirigir nuestro sistema inmunológico hacia un estado óptimo de funcionamiento. Cuesta aceptar que somos el resultado de lo que hemos pensado. Ojalá no nos cueste aceptar que seremos lo que desde ahora pensemos. Integrando y repasando lo visto en este primer módulo, es importante que recuerdes la estrecha relación que existe entre el sistema nervioso y el endocrino, o sea, la relación cerebro-mente-hormonas. Ambos sistemas en conjunto controlan las numerosas funciones que nos capacitan para regular nuestro ambiente interno y reaccionar para enfrentar los cambios que se producen en el medio ambiente. La relación entre ambos sistemas es tan estrecha, la estudiamos cuando analizamos sobre psiconeuroinmunoendocrinología, que por eso se le denomina sistema neuroendocrino. Desde hace mucho tiempo hemos sabido que el estrés crónico, distrés o estrés malo causa daño físico al sistema gastrointestinal, glandular y cardiovascular. Pero lo que recientemente se ha descubierto es que además causa cambios físicos en el cerebro. Uno de los más emocionantes descubrimientos de fines del siglo XX y principios del siglo XXI ha sido comprender cómo el sobreestrés causa estos cambios físicos en el cerebro. Ahora sabemos que la fatiga, el llanto, la depresión, la angustia o el insomnio, tan característicos del sobreestrés, son causados por una disfunción química cerebral. Haciendo ahora una integración de todos los conocimientos brindados en este módulo, podemos comprender que ante una situación de estrés, el organismo pondrá en juego una serie de mecanismos fisiológicos involucrando al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. Ejemplificando, el hipotálamo, estructura cerebral que coordina gran parte de los sistemas que sirven para responder a las señales que proceden del medio interno o externo, enviará señales tanto al propio sistema nervioso central como al sistema nervioso periférico para que se activen y accionen dando una respuesta. Todas las alteraciones del medio interno y los comportamientos fundamentales para la supervivencia, como comer, beber, la regulación de la temperatura corporal, el dormir, el comportamiento afectivo y la actividad sexual, son resueltos merced al influjo hipotalámico. Cuando hace instantes te compartí 3 definiciones sobre estrés, sacadas de diferentes autores, recordemos que una de ellas hacía foco en que el estrés era la consecuencia de un estímulo externo y o interno que activa al eje hipotálamo-hipófisis-adrenales y al sistema nervioso simpático, produciendo así cambios fisiológicos de forma tal que el organismo pueda adaptarse a la amenaza. Bueno, aquí en este slide está graficado ese mecanismo que involucra, reitero, tanto al sistema nervioso central como al periférico. Las señales enviadas al sistema nervioso periférico terminarán activando la médula de las glándulas adrenales, también conocidas como suprarrenales. Las médulas entonces, ya que contamos con 2 glándulas suprarrenales, se ocuparán de liberar adrenalina y noradrenalina. En cambio, las señales enviadas al sistema nervioso central terminarán activando la corteza de estas glándulas y se liberará cortisol y DHEA. Lo importante a recordar
es que en líneas generales se puede decir que la médula suprarrenal es fundamental en el control del estrés agudo y la corteza suprarrenal en el control del estrés crónico.